Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en el aula de Colón, hablaremos acerca de las razones trigonométricas, ya que uno de nuestros queridos usuarios y estudiantes nos hizo la petición de hablar acerca de este tema. Muy bien, así que lo primero que tenemos que entender al hablar de razones trigonométricas es que éstas se aplican únicamente a triángulos que son considerados en geometría como triángulos rectángulos. Voy a dibujar un triángulo rectángulo aquí y vamos a hablar de sus características. Muy bien. Si yo tengo un triángulo rectángulo, esto significa que este triángulo que está aquí tiene forzosamente un ángulo que mide 90 grados. ¿Ok? Sus otros dos ángulos, este ángulo que está aquí y el otro ángulo interior que se encuentra acá, estos son ángulos que se denominan como ángulos agudos. ¿Ok? Ángulos agudos. Eso significa que estos ángulos siempre van a medir menos de 90 grados. ¿Ok? En un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos interiores, en este caso estos tres ángulos que tenemos aquí, estos tres ángulos, el primero, el segundo y el tercero, estos tres ángulos deben sumar 180 grados. Muy bien. Si uno de los ángulos mide 90, entonces nos restan 90 grados. Esos 90 grados están repartidos entre el ángulo 3 y el ángulo 2 en este triángulo. ¿Okay? Por eso tenemos ángulos que son siempre menores de 90 grados. Bien, entonces, al hablar de los triángulos rectángulos, también tenemos que mencionar, aparte de los ángulos, tenemos que mencionar los lados que forman a este triángulo rectángulo. En este caso, vamos a tener, pues como la palabra lo indica, tres lados. Muy bien, tenemos este lado de aquí, este lado de acá y este lado de aquí. Estos lados han recibido nombres. Muy bien, el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Y convencionalmente se representa con la letra H. Muy bien. Este lado de aquí se llama cateto. Cateto. Y este lado de aquí también se llama cateto. La distinción entre un cateto y otro cateto tiene que ver con el ángulo que yo elija. Por ejemplo, si elijo este ángulo o elijo este ángulo. Solamente estos dos, los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si elijo este ángulo de aquí, que es la abertura entre estos dos vértices o estas dos líneas que forman el triángulo, si yo elijo este ángulo de aquí, entonces este cateto de aquí, que es el que está pegado al ángulo, se llama cateto adyacente. El cateto adyacente es un lado en el triángulo que siempre va a estar pegado al ángulo. En este caso sería esta línea de aquí. Y el cateto que se encuentra en la parte opuesta al ángulo, es decir, este cateto de acá se llama precisamente así, se llama cateto opuesto. Muy bien, tenemos entonces en un triángulo rectángulo vamos a tener tres lados y esos tres lados reciben el nombre de hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Muy bien. ¿Cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto? Va a depender de qué ángulo elija. Por ejemplo, si elijo este ángulo, entonces vamos a tener el cateto adyacente este lado. Pero si elijo el ángulo que voy a señalar en color verde, que sería este ángulo de aquí, entonces el cateto adyacente sería este lado y el cateto opuesto sería esta línea de acá. Es decir, repito, siempre el lado que esté pegado al ángulo se va a llamar cateto adyacente y el lado que esté en la parte opuesta al ángulo se va a llamar cateto opuesto. Estos son los tres nombres que reciben los lados de un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces los podemos enlistar aquí. Podríamos poner entonces aquí que este cateto opuesto lo podemos abreviar con la palabra C y la palabra O. El cateto adyacente
Adivinen con qué letras lo podemos abreviar. Sería con la letra C, perdón, y la letra A. Y la hipotenusa la vamos a representar con la letra H de hipotenusa, ¿ok? Estos serían nuestros lados en un triángulo rectángulo. Ahora, recordemos que un cateto o un lado del triángulo, un cateto pues ya sea opuesto o adyacente, representa la longitud, es decir, lo que mida esta longitud de esta punta a esta punta. El otro cateto es la longitud, estamos hablando de longitudes, ¿ok? En este caso, la longitud desde acá, desde esta punta hasta acá. Esto sería la longitud que yo tenga aquí en este extremo, la longitud que yo tenga aquí, a eso se refiere el nombre del cateto, ¿ok? Y también la hipotenusa se refiere a la longitud que yo tenga de aquí hasta acá. Muy bien. Entonces, estamos hablando, al hablar de lados del triángulo rectángulo, nos referimos a lo que mide ese lado en específico. En este caso, la longitud de la hipotenusa, la longitud del cateto y la longitud del otro cateto. ¿Ok? Ahora, existe una relación entre los ángulos internos del triángulo rectángulo y los lados. A esa relación los matemáticos le han puesto nombre. Muy bien. Entonces, vamos a tener una relación. Acuérdense que la palabra razón se refiere a un cociente o a una división. Por lo tanto, entonces yo voy a tener razones, cocientes o divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, hablemos de una relación o una razón. En este caso sería, por ejemplo, el cateto opuesto puede estar dividido entre la hipotenusa. También el cateto adyacente puede estar dividido entre la hipotenusa. Esta sería nuestra primera relación. Aquí tendríamos una segunda relación. También podríamos tener una tercera relación que podría ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estamos hablando de razones o de divisiones, ¿ok? Recuerden que esta línea que está aquí es una línea de división, donde lo que está en la parte de arriba se divide entre lo que está en la parte de abajo. Es decir, la longitud del cateto opuesto, si estamos hablando de este ángulo, por ejemplo, el cateto opuesto sería este lado de aquí del triángulo. Si yo lo divido entre la hipotenusa, obtengo una razón. Esa razón se va a llamar seno, y voy a hacer referencia al ángulo al que estoy mencionando. En este caso sería este ángulo de acá. ¿Ok? Entonces, tendríamos la función seno, sería una relación que va a relacionar al cateto opuesto y la hipotenusa. Muy bien. Y esa relación, matemáticamente hablando, es una división simple y sencilla. Una división entre el cateto opuesto y entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Se llama seno, ¿ok? Y el seno tiene referencia de un ángulo, el ángulo que yo voy a considerar dentro del triángulo rectángulo. Este ángulo que yo voy a considerar aquí, lo voy a representar con esta letra, que es una letra griega que se llama teta, ¿ok? Es la letra teta. Los ángulos pueden estar representados con distintas letras, pueden ser, en este caso normalmente se utiliza la letra teta, pero también se puede utilizar la letra alfa o se puede utilizar la letra gamma o simplemente podemos utilizar una X o una letra como la A o como la B, ¿ok? Puede ser cualquiera de estos, no importa. Lo importante es que recordemos que la letra que esté asociada a la función trigonométrica, que en este caso sería el seno, la letra que esté relacionada o que esté aquí junto a ella, me va a indicar a mí el ángulo de esa relación trigonométrica. ¿Ok? Muy bien, entonces, si yo divido la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa, voy a obtener el seno de ese ángulo. Si yo divido la razón que yo tengo, sea el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa,
Entonces a esto le voy a llamar coseno del ángulo, ¿ok? Sería el coseno. Voy a borrar esto de aquí. Por supuesto, si quieres tomar la nota, puedes regresar el video. Pero aquí está, entonces la relación, la segunda relación que tenemos sería esta. El cateto adyacente dividido entre la hipotenusa se llama coseno del ángulo del que estamos hablando. En este caso siempre va a ser el mismo ángulo, ¿ok? Si yo tomo este ángulo de aquí, el cateto puesto entre la hipotenusa es el seno. Si yo tomo el ángulo de aquí, el cateto adyacente, que es la línea pegada al ángulo, dividida entre la hipotenusa, es esa relación, hace alusión a esa relación. Y si yo divido el cateto opuesto entre el cateto adyacente, entonces a esta relación recibe el nombre de tangente de, por supuesto, el ángulo que tengo aquí. En este caso estoy diciendo que este ángulo de aquí se llama teta. ¿Ok? Muy bien, entonces, otra cosa muy importante y básica es que los ángulos representan las aberturas que existen entre dos vértices. Por ejemplo, en estos marcadores yo tengo un punto en el que los dos líneas o los dos marcadores convergen. Entonces, cuando yo abro esa abertura que yo tengo aquí, es a lo que yo llamo ángulo, ¿ok? A la capacidad o a la abertura que tienen los dos vértices de separarse uno del otro, pero unidos siempre en un punto. En este caso, el triángulo está unido aquí y este vértice que está aquí, que sería la hipotenusa, y este otro lado que está acá, que se llama cateto adyacente, tienen una abertura que es un ángulo, ¿ok? Entonces, el ángulo me indica la cantidad de qué tan abierto o qué tan cerrado está un ángulo entre dos líneas o dos vértices. Bien, entonces, la relación o las razones trigonométricas serían estas. Hay otras tres razones trigonométricas más. ¿De dónde salen esas razones trigonométricas si solamente tenemos tres lados en un triángulo rectángulo? Bueno, simplemente es la combinación que yo puedo hacer entre esos catetos y esa hipotenusa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en vez de tomar esta relación que tengo aquí, simplemente digo, bueno, ahora quiero saber cómo se llama cuando yo pongo la hipotenusa arriba y el cateto puesto abajo? Es decir, si yo invierto esta razón, sigue siendo una división. Por lo tanto, entonces tendría aquí yo la hipotenusa que está dividiendo al cateto opuesto. Y esto también tiene un nombre, ¿ok? Muy bien. A esta razón le vamos a llamar cosecante. Cosecante del ángulo, ¿ok? Este es simplemente un nombre que se le dio a esta relación, cosecante. Si yo invierto esta segunda combinación o razón que tengo aquí, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y ahora digo, bueno, ahora quiero poner la hipotenusa arriba y el cateto adyacente en la parte de abajo, a esta relación también tiene un nombre. Esta relación se llama secante del ángulo, ¿ok? Se llamaría secante del ángulo. Muy bien. Y si yo quiero cambiar esta razón que yo tengo aquí, es decir, si yo pongo el cateto adyacente arriba y el cateto opuesto en la parte de abajo, también lo puedo realizar. Entonces, en este caso tendría el cateto adyacente arriba dividido entre el cateto opuesto abajo, y esta relación se llamaría cotangente, ¿ok? La abreviamos con la letra COT, pero en realidad se llama cotangente. ¿Y cotangente de quién? Cotangente del ángulo al que estoy haciendo referencia, ¿ok? Que repito, puede ser este ángulo o puede ser este ángulo de acá. Y estas serían las 6 relaciones trigonométricas o las razones trigonométricas que yo tengo o que existen en la trigonometría, ¿ok? Sería esta que se llama seno, esta que se llama coseno, esta que se llama tangente, la cuarta que se llama cosecante, la quinta que se llama secante y la sexta que se llama cotangente. Muy bien, estas serían las 6 relaciones que yo voy a tener entonces al hablar, o las razones que tengo para hablar al hablar de un triángulo rectángulo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, un comentario, por favor déjenmelo saber.
y con gusto vamos a ampliar la información. Bien, entonces, ahora, ¿cómo funciona este asunto de las razones trigonométricas? Voy a borrar esta parte de aquí para poner un ejercicio para ilustrar lo que significa esto. ¿Ok? Bien, voy a borrar aquí estas relaciones, ya sabemos cuáles son. Las voy a borrar simplemente para poder poner un ejemplo. Y voy a borrar también este triángulo para escribir el caso que vamos a analizar. Imaginen ustedes que tenemos un triángulo rectángulo, entonces vamos a poner un triángulo rectángulo aquí. Y vamos a imaginar entonces que este triángulo rectángulo va a tener un ángulo aquí, va a tener un ángulo al que vamos a decir que es un ángulo de 20 grados. ¿Ok? Le vamos a dar un nombre a este ángulo. Este ángulo vamos a decir que se llama ángulo teta. Bien, recuerden, representa la abertura que existe aquí entre los dos vértices. Sería toda esta abertura que tengo yo aquí. Tenemos el ángulo y tenemos también, vamos a suponer que tenemos el valor de la hipotenusa. La hipotenusa de aquí vamos a suponer que vale 10 y le vamos a poner unidades. No nos vamos a casar con una unidad en específico, vamos a decir solamente en general que son 10 unidades. Estas 10 unidades pueden ser 10 metros, 10 centímetros, 10 kilómetros, pueden ser 10 pies o alguna otra unidad de medida. Aquí vamos a hablar solamente de unidades. Entonces vamos a decir que mide 10 unidades. Y vamos a identificar entonces en este caso, vamos a ponerle que esta longitud de aquí mide X, ¿ok? Es decir, no sabemos cuánto vale esta longitud. Sin embargo, con las razones trigonométricas que nosotros tenemos, podemos identificar el valor de este lado. Primero, entonces, tenemos que analizar. Muy bien, si yo estoy considerando que este es el ángulo, entonces este lado de aquí se llama, ¿cómo se llama? Muy bien, correcto. Como es el lado que está pegado al ángulo, entonces a este lado le vamos a llamar cateto adyacente. Adyacente significa que está pegado al ángulo, ¿ok? El lado más largo se llama hipotenusa. Y el lado opuesto a este ángulo, entonces, que se llama X, en este caso, o que la medida es X, este lado sería el cateto opuesto. Ya dijimos que porque está opuesto al ángulo, ¿verdad? Muy bien, entonces tendríamos esto. Entonces, si yo quisiera saber cuánto vale la X, cuánto vale esta longitud en este cateto opuesto, simplemente tengo que pensar en qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo con el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, voy a pensar en las razones trigonométricas de las que hablamos. Dijimos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo dijimos que era el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Dijimos también que la tangente de un ángulo es el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Si nosotros observamos estas tres relaciones o razones trigonométricas, podemos identificar inmediatamente, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que esta relación trigonométrica que está aquí al inicio, que se llama seno de un ángulo, relaciona al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es este, y a la hipotenusa. Entonces, yo conozco cuánto vale la hipotenusa, pero no conozco cuánto vale el cateto opuesto, pero lo quiero saber. Por lo tanto, entonces, puedo aplicar esta razón trigonométrica y me quedaría de la siguiente manera. Fíjense bien. Voy a cambiarle los nombres al cateto. Voy a ponerle que el seno del ángulo sería igual al cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto, o en este ejemplo, el cateto opuesto, vamos a decir que es la longitud que se llama X. Por lo tanto, entonces aquí pondríamos en la parte de arriba, de la línea de arriba, vamos a poner entonces a la X. Y luego en la parte de abajo, que es la hipotenusa, vamos a reemplazarla por esta cantidad que ya conocemos, que son las 10 unidades. Muy bien. Entonces aquí tenemos que la relación en este ejemplo sería el seno del ángulo sería igual
a el cateto opuesto que se llama x dividido entre 10 unidades que vale la hipotenusa. Aquí me falta la hipotenusa. Muy bien, entonces ahora, para resolver esto, simplemente lo que tenemos que hacer es despejar a la x, es decir, dejarla solita de un lado de la igualdad. De un lado de la igualdad, ya sea de este lado o de aquel lado, el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, para poder hacer eso, simplemente tengo que observar lo que acompaña a la incógnita que estamos buscando, en este caso la x. Y lo que la acompaña es un 10. Ahora, tengo que pensar yo, ¿qué operación aritmética está realizando este 10? Ya dijimos que esta línea representa una división, por lo tanto, la x está siendo dividida por el 10, ¿ok? Si yo la quiero pasar del otro lado de la igualdad para dejar sola la x, la voy a pasar haciendo o realizando la operación inversa o la operación contraria a la que está realizando de este lado de la igualdad. En este caso está realizando una división, entonces voy a tomar el 10 y lo voy a pasar literalmente al otro lado, pero en vez de pasarlo dividiendo, ahora lo voy a pasar multiplicando. Entonces, si yo paso este 10 para este lado, si tomo este 10 y lo paso para acá multiplicando, entonces va a multiplicar al seno del ángulo, quedándome de la siguiente manera, ¿ok? Me quedaría, la x me quedaría aquí solita y esto sería igual a 10 que multiplica al seno del ángulo, ¿ok? Tomé el 10 y lo pasé del otro lado multiplicando, ahí está. Ahora, profe, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo encuentro entonces el valor de la x en este caso? Muy bien, pues entonces aquí vamos a tener que hacer uso de la calculadora, ¿ok? Vamos a hacer uso de la calculadora ya me dice a mí cuál es el valor del seno del ángulo. Entonces, lo único que me falta aquí para poder usar la calculadora sería quitar esta letra que yo tengo aquí y sustituirla por el valor de 20, porque el ángulo que tengo aquí vale 20, ¿verdad? Entonces, voy a escribir 10 que multiplica al seno de 20. El ángulo lo voy a poner entre paréntesis para identificar que esto se refiere al ángulo de la función trigonométrica o de la razón trigonométrica. Este 10 que está acá multiplica al seno del ángulo y esto va a ser igual entonces a la x que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces vamos a realizar esta operación. Para realizar esta operación en la calculadora simplemente vamos a verificar una cosa muy importante en la calculadora. En la calculadora vamos a activar una función que se llama D, ¿ok? También en algunos modelos de calculadora también aparece como DEC, ¿ok? Esta tecla que está aquí me va a activar la calculadora en modo grados. Bueno, ¿y por qué es una D? ¿Por qué la tecla es una D si son grados? ¿No debería ser una G? Bueno, muy bien, la respuesta es muy sencilla porque normalmente en las calculadoras científicas se considera la palabra en el idioma inglés, ¿ok? Y la palabra grados en el idioma inglés sería degree, ¿ok? Por eso usamos dec o D, simplemente D, ¿ok? Entonces en la calculadora simplemente voy a escribir esta palabra de aquí y me puede aparecer en la calculadora, como ya dijimos que maneja el idioma inglés, podemos encontrar entonces en el idioma inglés que el seno del ángulo es sin. El coseno del ángulo es cos, este sigue siendo igual, ¿ok? Muy bien, así lo podemos encontrar en la calculadora para que no se vayan a confundir. Van a decir, profe, no encuentro la función seno en la calculadora. Bueno, la función seno es sin, simplemente, ¿ok? Y la función coseno es cos. Bien, entonces vamos a usar la calculadora en este momento. Voy a sacar mi supercalculadora en esta. Una disculpa porque no tengo ahorita la calculadora a la mano, no tiene batería, pero vamos a usar una calculadora que se encuentra aquí en línea. También es un recurso que podemos utilizar, la calculadora que está en línea. Y vamos a escribir entonces aquí. Voy a ver si podemos observar aquí. A ver si se nota en la cámara. Entonces voy a poner aquí. Vamos a poner los 10
que multiplican, vamos a poner el signo por, y vamos a poner el seno, que en este caso dice sin aquí, y aquí si se fijan ya la calculadora me pone los paréntesis donde voy a colocar el ángulo, en este caso sería 20, y voy a cerrar el paréntesis y voy a poner igual. Y aquí me va a mostrar entonces en la calculadora, me va a mostrar aquí el valor o el resultado. Fíjense bien, aquí está la operación aritmética, 10 multiplicado por seno del ángulo, y el resultado sería 9.12. ¿Ok? En otro video vamos a hablar acerca del redondeo de cifras significativas y redondeo, pero en este caso simplemente vamos a mencionar que como este es un 9, el dígito que está antes del 2, entonces vamos a convertir esto en 9.13. Es decir, vamos a redondear el 2 a 3. Entonces, 9.13 unidades, porque no hablamos de una unidad específica, entonces decimos que son unidades, y vamos a colocar nuestra respuesta aquí entonces. Muy bien. Tendríamos entonces, en este caso, tendríamos como respuesta aquí, voy a borrar esto de aquí, era simplemente para indicar esto. Vamos a poner entonces que la X, en este caso, vale 9.13 y le vamos a poner que vale unidades, ¿ok? Entonces, simplemente aquí podemos escribir, entonces, de este lado en el triángulo, vamos a borrar esto y vamos a poner aquí entonces que la X ya la encontramos y que vale, ¿cuánto vale? 9.13 unidades. Entonces, la hipotenusa vale 10, este lado vale 9.13 y la pregunta sería, ¿puedo encontrar cuánto vale este valor de aquí? Este cateto adyacente. Claro que sí lo puedo encontrar, ¿verdad? Hay varias formas de encontrarlo, pero como estamos hablando de razones trigonométricas, vamos a utilizar una razón trigonométrica. Esa razón trigonométrica pudiera ser el coseno. Tengo que es el cateto adyacente, ¿verdad? Es el que estoy buscando, este cateto que está aquí. Cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa. Conozco el ángulo, conozco el valor de la hipotenusa y por lo tanto me faltaría simplemente el cateto adyacente. Entonces puedo utilizarlo, ¿ok? Vamos entonces a borrar aquí. Voy a borrar aquí y vamos a colocar la nueva variación en nuestro ejercicio. Tendríamos entonces coseno del ángulo. Esto sería igual, bueno, ya lo tenemos ahí. Vamos a poner coseno del ángulo que vale en este caso, otra vez vale 20 grados, ¿ok? Vale 20 grados. Y esto va a ser igual. Y vamos a colocar aquí al cateto adyacente, ¿ok? Este cateto adyacente que está aquí, no sé cuánto vale, entonces voy a poner simplemente cateto adyacente. Y la hipotenusa sí sé cuánto vale 10 unidades, por lo tanto, este cateto adyacente va a estar dividido entre 10, ¿ok? Muy bien, ya tenemos entonces la razón trigonométrica para determinar cuánto vale el cateto adyacente. Y, ojo, vamos a volver a despejar este cateto adyacente simplemente, y eso lo hacemos pasando este número 10 hacia acá. Ya dijimos que si está realizando una operación de división, al pasarlo del otro lado, lo vamos a pasar realizando la operación contraria a la que está haciendo. Y nosotros sabemos que la operación contraria a la división es la multiplicación. Por lo tanto, entonces aquí nos quedaría, de este lado, paso el 10, nos quedaría 10 veces el coseno del ángulo, que vale en este caso 20. ¿Ok? 20. Y esto va a ser igual entonces a lo que estoy buscando, que se llama cateto adyacente. ¿Ok? Muy bien, entonces, simplemente vamos a multiplicar entonces 10 por coseno de 20. Vamos a volver a nuestra supercalculadora ahorita. A ver, vamos a ver aquí. Perdón, la cerré, pero aquí la vamos a abrir nuevamente y espero que se muestre aquí. Vamos a poner ahora, a ver, voy a hacer más pequeñito esto. Y tendríamos aquí, ahora voy a borrar esto que está aquí. Y vamos a poner, miren, aquí está la tecla que les decía DEC, ya está en DEC, ¿ok? Espero que no la haya desactivado. Y vamos a poner entonces
Ahora vamos a escribir 10 veces el coseno. Entonces vamos a escribir un número 10, 10 y vamos a poner multiplicado por el coseno y otra vez del ángulo. Ya vemos aquí que ya nos pone los paréntesis en este caso. Si la calculadora que tienes no pone los paréntesis, hay que ponerlos. Y entonces vamos a escribir el número 20 aquí y vamos a cerrar el paréntesis. Vamos a darle igual y obtenemos 9.39, ¿ok? 9.39, otra vez hacemos el redondeo de cifras y vemos que este es un 6, por lo tanto redondeamos aquí a 9.40, ¿ok? Entonces ya tenemos el resultado, vamos a ponerlo aquí, sería, en este caso entonces nos quedaría aquí que el cateto adyacente vale 9.40 y otra vez, como estamos hablando de unidades simplemente, entonces le pongo U de unidades. Entonces, este cateto que está aquí valdría 9.40 U. Si se fijan en las medidas que tenemos en este triángulo, tenemos que el lado más largo en el triángulo es de 10 unidades, es la hipotenusa. Siempre el lado más largo va a ser la hipotenusa. ¿Okay? Tenemos 10 unidades aquí. En este caso, el cateto opuesto al ángulo que estoy tomando aquí es este y mide 9.13. ¿Ok? Y finalmente el cateto adyacente que está aquí, que es un poquito más largo que el cateto opuesto en este caso y más corto que la hipotenusa, vale 9.40 y las dimensiones coinciden, ¿verdad? 9.40 es menos de 10, pero es más de 9.13. Entonces, así es como calcularíamos o utilizaríamos las razones trigonométricas. En un video posterior vamos a hablar acerca de las otras 3 razones trigonométricas. Si tienes algún comentario, ya sabes, comparte este video, menciónanos el comentario ahí en la caja de comentarios y pues nosotros vamos a tratar de ampliar la información si es necesario. Muy bien, por lo pronto pues es todo en el aula de Colón y muchas gracias por vernos. Saluditos, bye bye.